Las redes neuronales convolucionales. Empecemos definiendo qué es una red neuronal convolucional. Esta red convolucional son un tipo de neuronas artificiales donde las neuronas corresponden a campos resépticos de manera muy similar a las neuronas de la corteza primaria B1 de un cerebro biológico. Este tipo de red es una variación de perceptor múltiple. Sin embargo, debido a su aplicación es realizada en matrices bidimensionales. Son muy poco efectivas para tareas de visión artificial, como en la clasificación, segmentación de imágenes, entre otras aplicaciones. Hay una semejanza de esta red neuronal, ya que Hubel y Wiesel en 1959 se jugó un papel muy importante en la comprensión sobre cómo funciona la corteza visual, ya que esta red pues trata de simplificar, o bueno, intenta imitar cómo se comporta nuestra red neuronal, ya que de eso trata, intentar imitar nuestra red neuronal. Hay dos tipos de células que se identificaron debido a tenían campos receptivos largos, con lo cual tenían una mejor respuesta a los estímulos visuales a lo largo, como líneas y los bordes. Estas se denominan células simples y células complejas. Si un estímulo visual llega a la célula con la misma orientación y posición, de tal manera que se alinee perfectamente con los parámetros creados por regiones excitadoras, y al mismo tiempo también se evitará activar las regiones inhibitorias, la célula activa y emite una señal. Las células complejas son una manera similar. Como las células simples, estas tienen una orientación particular sobre la cual son sensibles. Sin embargo, estas no tienen sensibilidad a la posición. Por ello, el estímulo visual necesita llegar únicamente a la orientación correcta de esta célula activa. ¿Cómo es que están construidas y cómo es que funcionan? Bueno, las redes neuronales convolucionales consisten en múltiples capas de filtros convolucionales. Una de estas dimensiones, después de cada capa, por lo general se añade una función para realizar un mapeo casual o lineal, como cualquier red empleada para la clasificación. Estas redes al principio tienen una fase de extracción de características de neuronas convolucionales. Después hay una reducción por muestreo y al final se tiene unas neuronas de perceptrón muy sencillas para realizar la clasificación final sobre las características extraídas. En la extracción de características se asemeja el proceso de estimulante en las células de la corteza visual. En esta fase se componen capas que son alternas de neuronas convolucionales y neuronas reducción de muestreo, según progresan los datos a lo largo de esta fase. Se llega a disminuir su dimensionalidad, siendo las neuronas en capas lejanas mucho menos sensibles a perturbaciones de los datos de entrada, por lo mismo siendo estas activas por características cada vez más complejas. ¿Y cómo se llega a lograr que una red convolucional aprenda? Bueno, las redes convolucionales, CNN abreviada, aprenden a reconocer una diversidad de objetos dentro de una imagen. Por ello, se necesita que se entrene con la cantidad importante de muestras, ya sea que se lea más de 10.000. De esta forma, las neuronas de red van a poder captar características únicas de cada objeto, y aún así
y a su vez poder generalizarlo. A esto es lo que se le conoce como el proceso de aprendizaje de algoritmo. Y esto empieza con una imagen que va de una matriz de píxeles al valor de los píxeles va de 0 a 255, pero se llega a normalizar para la red neuronal de 0 a 1. Píxeles y neuronas. Para comenzar, la red toma como entrada los píxeles de una imagen. Si tenemos una imagen con apenas de 28 por 28 píxeles de alto y ancho, esto equivale a utilizar 784 neuronas, y eso es solo si tenemos un color escala de grises. Si tuviéramos una imagen color necesitaremos 3 canales RGB, red, green, blue. Entonces usaríamos 28 por 28 por 3 igual a 2352 neuronas. Estas neuronas constituyen nuestra capa de entrada. El preprocesamiento. Antes de alimentar la red, hay que recordar que como entrada nos conviene convertir los valores 0 y 1. Por tanto, tendremos que dividir todos entre 255. Este 255 es porque los colores de los píxeles tienen valores que van del 0 al 255. Si la imagen es a color, estará compuesta de 3 canales, rojo, verde y azul. Las convoluciones. Ahora comienza lo que es el procesado distintivo de las redes neuronales convolucionales, es decir, haremos las llamadas convoluciones. Estas consisten en tomar grupos de píxeles de la imagen de entrada e ir operando matemáticamente contra una pequeña matriz que se llama kernel, y ese kernel supongamos que tiene un tamaño de 3 por 3 píxeles, y con este tamaño logrará visualizar todas las neuronas entrada de izquierda a derecha, de arriba y abajo, y así se logra generar una matriz de salida que definitiva será nuestra nueva capa de neuronas ocultas. Filtro conjunto de kernels. No aplicaremos uno solo kernel, sino que tendremos muchos kernels. Al conjunto de kernels se le llaman filtros. Por ejemplo, en la primera convolución podríamos tener más de 32 filtros, con lo cual realmente obtendremos 32 matrices de salida. Este conjunto se conoce como filter mapping. Cada una de 28 por 28 por 1 dan un total de 25.088 neuronas para nuestra primer capa oculta de neuronas, y que solo se analiza una imagen cuadrada de apenas 28 píxeles. A medida que se va desplazando el kernel, vamos obteniendo una nueva imagen filtrada por el kernel. En esta primera convolución, siguiendo el ejemplo anterior, esto es que se obtiene 32 imágenes filtradas nuevas. Y estas imágenes nuevas lo que están dibujando son ciertas características de la imagen original. Esto ayudará en el futuro a distinguir el objeto dentro de, por ejemplo, estaría del gato o un perro. Mayormente hay un problema con esto, ya que si pones una imagen que se asemeje a un perro, la computadora lo va a tomar como si fuera un perro. Anteriormente se puso en internet una imagen en la que aparecía un perro y un muffin, y en la cual esta inteligencia como que no lograba identificar cuál era el perro y cuál era el pastelito, y pues por eso se intenta entrenar para que pueda identificar perfectamente el perro del muffin, ya que pues la inteligencia lo toma como si fueran lo mismo. Y la imagen va de
de imagen va del kernel, la convolución del kernel y aplico el ReLU y finalmente se obtiene un mapa de la detención de características. La función de activación. La función de activación más utilizada para este tipo de redes neuronales se llama ReLU, por Rectifier Linear Unit, y consiste en una función que es esta: fx igual a max 0x, y en la primera convolución consiste de una entrada de un conjunto de filtros generados en un mapa de características y hacemos el substrato, el submuestreo. En la convolución es capaz de detectar características primitivas como líneas o curvas. A medida que hagamos más capas con las convoluciones, los mapas de características serán capaces de reconocer formas más complejas y el conjunto total de capas de convoluciones podrá reconocer. Conectar una red neuronal tradicional. Para esto se tomarán parámetros la última capa oculta a la que hicimos subsampling, que se dice que es tridimensional. Por tomar la forma en muestreo, por ejemplo, 3x3 por 128 alto ancho mapas, y a lo aplanamos. Esto es que deja de ser tridimensional y pasa a ser una capa de neuronas tradicionales, y con ello aplanamos y conectamos una nueva capa oculta de neuronas tipo feed-forward. En esta nueva capa oculta tradicional se aplica lo que es la función softmax, que conecta contra la capa de salida final, que tendrá la cantidad de neuronas correspondientes con las clases que estamos clasificando, y así se clasifican perros y gatos. Serán 2 neuronas. Si clasificamos coches y aviones o borrachos serán 3, etc. Y las salidas al momento del entrenamiento tendrán el formato conocido como on-hot encoding, en el que para perros y gatos será el 1,0 y 0,1. Para coches, aviones o barcos será el 1, 0, 0 y 0,1, 0 y 0,0,1. Y la función de softmax se encargará de pasar la probabilidad entre el 0 y el 1 de las neuronas de salida. Por ejemplo, una salida sería 0,2, sería 0,20,8. Nos indica el 20% de probabilidad de que sea perro y el 80% de que sea gato, según. La CN y el módulo de matemático de backpropagation de las redes neuronales. El proceso es similar de las neuronas tradicionales, en las que tenemos una entrada y una salida esperada. Por eso le llamamos aprendizaje supervisado, y mediante el proceso de ajuste hacia adelante y hacia atrás vamos mejorando el valor de pesos de las interconexiones entre capas neuronas, y a medida que iteramos esos pesos se adjuntan hasta ser óptimos. Muchas gracias, y esta fue mi presentación sobre este tipo de neuronas. Gracias.